Hay historias que nos acarician el alma y otras que nos la desgarran. La que estás a punto de escuchar tiene un poco de ambas. Es la clase de historia que uno no se imagina que pueda pasar de verdad, hasta que pasa, porque fue real. Ocurrió en Valparaíso, una ciudad costera de Chile, llena de cerros, casas de colores y calles que parecen laberintos suspendidos entre el mar y el cielo. Allí, en medio de la vida cotidiana de un barrio cualquiera, un pastor alemán estuvo a punto de ser arrojado desde lo alto de un edificio abandonado. Sin jaula, sin protección, solo. Pero lo más increíble no fue el horror de ese momento, sino quien apareció justo en el instante decisivo. Era un niño de apenas 5 años, un niño que no entendía del todo lo que estaba ocurriendo, pero sí entendía una cosa, que aquel perro no debía morir así. Lo que ese niño hizo dejó a todos sin palabras. Antes de seguir, dime tú, ¿desde qué lugar del mundo estás viendo este video? ¿Te imaginas presenciar algo así en tu ciudad? Porque lo que pasó ese día con ese perro empezó mucho antes de que alguien pensara en subir a esa azotea. Simón no nació en la calle, ni fue rescatado por una fundación. Simón nació en una casa, en el patio trasero de una familia que criaba pastores alemanes para venderlos. Era el más pequeño de la camada, pero también el más despierto. Desde las primeras semanas de vida, ya mostraba señales de que no sería un perro cualquiera. Observaba todo con atención, como si supiera que la vida afuera iba a ser complicada y tenía que estar preparado. A los 3 meses fue vendido por 90,000 pesos chilenos a un hombre llamado Martín Rivas. No pidió fotos ni preguntó por la salud del cachorro. Solo llegó en su viejo auto, pagó en efectivo, lo metió en una caja de cartón sin mirar atrás y se fue. Martín vivía solo en un departamento chico, oscuro, lleno de botellas vacías y ventanas cerradas. Lo que más odiaba en la vida eran los ruidos. No soportaba el sonido de los vecinos, ni el ladrido de los perros, ni el llanto de los niños. Pero por algún motivo que nadie entendió, un día decidió que quería tener un pastor alemán. Quizá pensó que un perro grande lo haría sentir más hombre, más fuerte, más respetado. Desde el primer día, Simón lo supo. Ese no era un lugar seguro. Le puso el nombre de Simón, solo porque vio un partido en la televisión, donde un jugador con ese nombre había hecho un gol. Nada más. No hubo cariño ni presentación. Solo una cadena, un cuenco con arroz duro y una esquina en la terraza del edificio, donde Martín lo dejó atado desde el primer día. El cachorro creció sin caricias, sin juegos, sin nadie que le hablara con ternura. Aprendió a no ladrar demasiado, porque cada vez que lo hacía, recibía un grito o un golpe con el cinturón. Aprendió a no moverse cuando Martín estaba cerca. Aprendió a esconder la cabeza cuando veía que se acercaba con la mano levantada. Los vecinos del edificio lo veían desde sus balcones. Algunos incluso grabaron con sus teléfonos cómo lo trataban, pero nadie hizo nada más. Tal vez pensaron que era solo otro perro maltratado y prefirieron mirar hacia otro lado. Pero Simón no dejó de esperar. A pesar del dolor, del frío, del abandono, él seguía mirando la puerta con la esperanza de que algún día Martín cambiaría. Que tal vez una mañana abriría la puerta y le diría: «Vamos, Simón, vámonos a pasear». Ese día nunca llegó. Una noche todo cambió. Fue un martes, después de que Simón ladrara sin parar durante horas. Había sentido ruidos en la calle, gente extraña merodeando el edificio. Ladrones, quizás. Simón ladró porque era su instinto, su deber. Pero a Martín no le importó si estaba protegiendo la casa. Lo único que escuchó fue el ruido, y eso lo enfureció. Borracho, tambaleando, subió hasta la terraza. Agarró al perro por el cuello, lo arrastró hasta el borde del edificio y gritó: «¡Estoy harto de ti! ¡Maldito animal!». Simón no entendía. Su cola no se movía, su cuerpo temblaba. Se quedó quieto, no porque fuera obediente, sino porque sabía que, si se resistía, todo sería peor.
Martín lo levantó en brazos. Nadie lo detuvo. Nadie subió a ver qué pasaba, solo el viento, la ciudad abajo, el cielo gris. Y entonces lo lanzó. El cuerpo de Simón cayó 3 pisos. El sonido fue seco, como si hubieran dejado caer una mochila pesada. Pero no fue una mochila, fue una vida. Solo que el destino, o algo más grande, ya estaba escribiendo otra parte de esta historia. Porque en ese momento, en el lugar exacto, alguien más estaba allí. Y no era un adulto, no era un policía, no era un vecino, era un niño de 5 años. Tomás Herrera vivía 2 edificios más abajo. Era curioso, inquieto, con una energía que no cabía en su cuerpo. Esa tarde, su mamá, Valeria Muñoz, estaba trabajando desde casa. Tenía reuniones, llamadas, correos. No notó cuando el niño salió solo a la calle con su cometa azul. El viento de Valparaíso es traicionero, sopla fuerte, sin aviso. En menos de 1 minuto, la cometa de Tomás voló y cayó justo sobre la entrada del edificio abandonado. Tomás, sin pensar, cruzó la calle y entró. Subió las escaleras oscuras, siguiendo el hilo roto de su juguete, y justo cuando llegó al 3er piso, lo vio. Vio un perro grande, tirado en el suelo, con sangre en las patas y la mirada perdida. Vio que aún respiraba, vio que no podía moverse, y entonces hizo algo que nadie esperaba. Se acercó, lo acarició con sus manitas pequeñas y se sentó a su lado. No gritó, no corrió, no se asustó, solo se quedó allí, con él. Después sacó del bolsillo su único tesoro, una galleta rota que su mamá le había dado más temprano. Se la ofreció a Simón. «No te mueras, perrito, yo estoy contigo». Ese instante, ese acto simple, fue el inicio de algo que nadie olvidaría, porque desde ese momento ya no era solo una historia de maltrato, era una historia de conexión, de inocencia, de una vida salvando a otra. Tomás no sabía de leyes, ni entendía lo que era el maltrato animal. No podía pronunciar la palabra hemorragia, y mucho menos fractura, pero sabía lo que era el dolor, sabía lo que era ver a alguien sufrir sin decir una palabra, solo con la mirada. Simón, ese perro tirado entre escombros, estaba vivo, pero no por mucho. Su respiración era débil, su hocico sangraba. Una de sus patas estaba torcida de una forma antinatural, pero cuando Tomás se le acercó, el perro no gruñó, no intentó morder, solo lo miró. Esa mirada contenía todo: miedo, agotamiento, resignación, pero también una chispa que el niño no supo explicar, pero que entendió en lo más profundo de su alma. Mientras Simón intentaba mover su cuerpo herido, Tomás se sacó la chaqueta que llevaba, una roja con dibujos de autos, y la colocó sobre el perro. Quería que no tuviera frío, quería cubrirlo del mundo. Luego se levantó, buscó con los ojos algo, alguien, nadie. El edificio estaba vacío, olvidado, silencioso. Volvió junto a Simón, y entonces lloró. No como lloran los niños cuando les quitan un juguete. Lloró con el alma, con la desesperación de quien entiende que si no hace algo, esa vida se apaga. Afuera, en el edificio de enfrente, en el 3er piso, una mujer mayor regaba sus plantas. Soledad Espinosa, viuda, sin hijos, con tiempo de sobra y ojos muy atentos. Fue ella quien escuchó los sollozos. Se asomó por la baranda con su chal tejido sobre los hombros y alcanzó a ver una escena que la dejó paralizada. Un niño abrazado a un perro ensangrentado. Sin dudar, marcó el número de emergencias. Hay un niño con un perro herido en el edificio abandonado de al lado. No sé qué pasó, pero se ve grave. Mientras tanto, en el corazón de ese edificio muerto, Tomás hablaba con Simón como si pudiera escucharlo. «Ya viene ayuda. No te vayas, ¿sí? Yo te voy a cuidar». Simón lo miraba con dificultad. Sus ojos parpadeaban lentamente, como si cada vez le costara más mantenerse despierto. Pero no cerró los ojos, no mientras el niño estuviera allí. Los primeros en llegar fueron los bomberos. 3 hombres con uniformes rojos, cascos y guantes.
Subieron rápido, alertados por la gravedad del llamado. Al ver a Tomás, uno de ellos le habló con ternura. «Tranquilo, campeón, ya estamos aquí. ¿Cómo te llamas?» «Tomás, y él es Simón. No lo dejen morir, por favor». Los bomberos se miraron entre sí. No era la primera vez que veían un perro maltratado, pero sí era la primera vez que un niño estaba allí, siendo el guardián de una vida ajena, sin miedo, sin moverse. Tomaron a Simón con cuidado, lo envolvieron en una manta térmica y lo bajaron entre dos. El tercero llevó a Tomás de la mano, mientras él preguntaba una y otra vez si el perrito iba a vivir. Afuera, una patrulla de carabineros ya estaba en la calle. Tomaron nota, comenzaron a hacer preguntas. La señora Soledad bajó con una libreta donde anotó la hora exacta en la que vio al hombre lanzar al perro. Era alto, delgado, con chaqueta negra. «Lo vi desde aquí mismo». «¿Lo reconocería si lo ve de nuevo?», preguntó uno de los oficiales. «Claro que sí, ese tipo vive aquí cerca». Minutos después, llegó una ambulancia veterinaria del refugio Nuevo Amanecer. La doctora Natalia Díaz tomó el control de la situación. Revisó a Simón ahí mismo en la vereda. «Tiene múltiples fracturas, hemorragia interna. Lo vamos a estabilizar, pero está en estado crítico». Tomás no soltaba la mano de su madre, que ya había llegado corriendo tras ser avisada por los bomberos. Estaba pálida, sin palabras, con una mezcla de rabia, miedo y orgullo imposible de disimular. «Mamá, ¿puede venir a casa conmigo? ¿Puedo cuidarlo?». Valeria no respondió de inmediato. No era momento para promesas. Solo abrazó a su hijo fuerte, como si acabara de devolverle la vida. Simón fue llevado al refugio con urgencia. La operación duró más de 3 horas. 2 patas fracturadas, una costilla rota, daño pulmonar. Los primeros 2 días fueron los más duros. Simón no comía, no se movía. Solo miraba hacia la puerta como esperando ver al niño otra vez. Y lo vio. Tomás fue todos los días. Llevaba dibujos, palabras inventadas y esa chaqueta roja que ahora colgaba junto a la camilla del perro. Simón empezó a mejorar, lentamente, muy lentamente. En paralelo, la policía identificó al responsable, Martín Rivas. Lo buscaron, lo enfrentaron y aunque negó todo al principio, los videos de los vecinos y el testimonio de Soledad fueron suficientes. Fue arrestado por maltrato animal y puesto a disposición del juzgado local. El caso comenzó a salir en las noticias. El perro arrojado desde un edificio fue salvado por un niño de 5 años. Las redes se llenaron de mensajes, ilustraciones, donaciones para el refugio. Pero para Tomás, todo eso era secundario. Lo único que quería era ver a Simón caminar otra vez, verlo correr, verlo feliz. Un mes después, Natalia, la veterinaria, llamó a Valeria. «Simón está listo para irse a casa, pero necesitará cuidado especial». Tomás saltó de alegría. Prepararon una cama en el living, pusieron un cuenco nuevo, y cuando Simón cruzó la puerta por primera vez, ya no era solo un perro herido, era parte de la familia. Ese fue el inicio de algo nuevo, una historia que todos pensaban que ya había terminado, pero el destino, siempre con giros que nadie espera, todavía tenía una última prueba para ambos. Durante semanas, la casa de los Herrera volvió a llenarse de sonidos nuevos. Las patas de Simón raspando el suelo al caminar con dificultad, su respiración pausada, los pequeños ladridos que dejaba escapar cuando se emocionaba al ver a Tomás. A pesar de las heridas, del dolor, del trauma, Simón estaba vivo. Y más que eso, estaba amado. Tomás se convirtió en su enfermero personal. Cada mañana lo ayudaba a levantarse, le ponía su plato cerca, lo peinaba con un cepillo viejo que había guardado para sus peluches. Simón, aunque aún cojeaba, empezó a moverse más. Seguía a Tomás por toda la casa, como una sombra silenciosa. Era su guardián, su hermano, su mejor amigo. La familia también cambió. Valeria comenzó a pasar más tiempo con su hijo. Leía sobre cómo criar perros traumatizados, cocinaba comida casera para Simón y hablaba con él como si entendiera cada palabra.
Gabriel, el padre de Tomás, que trabajaba como camionero y casi nunca estaba, hizo un esfuerzo por volver antes del fin de semana solo para conocer al perro que le había salvado la vida a su hijo. Pero la calma, a veces, solo es el silencio antes de la tormenta. Una tarde de viernes, el cielo se nubló de forma repentina. El viento empezó a soplar con fuerza. Valeria había salido a hacer compras rápidas. Tomás, como ya era costumbre, jugaba con su cometa azul en la vereda frente al edificio. Simón lo miraba desde la ventana, sentado en su rincón favorito, con la oreja derecha caída, señal de que estaba relajado. Y entonces todo pasó muy rápido. Una ráfaga fuerte arrancó la cometa de las manos de Tomás, que salió corriendo tras ella. Cruzó la calle sin mirar. La cometa voló entre los árboles y terminó cayendo en la entrada del mismo edificio abandonado donde todo había comenzado. Tomás dudó por un momento. Miró a su alrededor. Nadie lo vio. Su mamá aún no volvía. Así que entró. Como si aquel lugar, lleno de ruinas, polvo y ecos del pasado, ya no le diera miedo. Como si ese edificio guardara algo suyo. Subió las escaleras. Piso 1, 2, 3. Escuchaba el crujido de sus pasos en la madera suelta, el silbido del viento por las ventanas rotas. Y ahí estaba la cometa, atrapada en una baranda oxidada. Pero no estaba solo. Un grupo de adolescentes que solían reunirse allí para fumar y jugar con fuego estaban en el segundo piso. Habían encendido un pequeño fuego en una lata, más como un juego que como una amenaza real, hasta que todo se salió de control. Una chispa saltó, una cortina vieja comenzó a arder, y en menos de 5 minutos el humo ya llenaba los pasillos. Tomás, al sentir el calor y el humo, bajó corriendo, pero se desorientó. Tosía, lloraba, gritaba por su mamá. El humo era demasiado denso, no podía ver nada. Tropezó, se golpeó la cabeza contra una columna y cayó. Simón, desde la ventana de su casa, había sentido algo. Se puso de pie, miró la calle, no vio a Tomás. Comenzó a caminar de un lado a otro, inquieto, hasta que soltó un ladrido. Luego otro y otro. Valeria llegó justo en ese momento con las bolsas de compra. Lo vio ladrando desesperado, algo que no hacía desde que se había recuperado. Dejó caer las bolsas. ¡Tomás!, gritó. Simón se lanzó hacia la puerta como empujado por un instinto antiguo. Salió corriendo, olfateó el suelo, cruzó la calle y entró al edificio. Valeria corrió detrás, pero el humo ya salía por las ventanas. Varios vecinos comenzaron a gritar. Llamaron a los bomberos. Adentro, Simón subía las escaleras con dificultad, pero sin detenerse. Sus patas no tenían la misma fuerza de antes, pero su corazón era otro. Guiado por el olor de Tomás, llegó hasta el 3er piso. Lo encontró tirado en el suelo, inconsciente. Lo empujó con el hocico, lo lamió. Nada. Entonces ladró, con toda su fuerza. 1, 2, 3 veces. Un sonido que atravesó el humo, el concreto y la desesperación. Tomás abrió los ojos, aturdido. Simón le mordió suavemente la ropa y tiró. El niño entendió. Se arrastró como pudo. Simón lo empujaba, lo guiaba hacia la salida lateral, pero el humo era demasiado. El aire ya no alcanzaba. Simón se detuvo un segundo. Su pecho subía y bajaba con dificultad. Tomás lo miró. No, Simón, vamos, falta poco. Y con el último aliento, el perro avanzó unos pasos más, hasta que la puerta se abrió. Los bomberos entraban justo en ese momento. Vieron al niño salir gateando, cubierto de hollín. Y a su lado, el perro. Simón colapsó en el umbral. Valeria corrió, gritó el nombre de su hijo. Lo abrazó, lloró. Luego miró a Simón. Los bomberos intentaron reanimarlo, le pusieron oxígeno. Uno de ellos, con los ojos rojos, negó con la cabeza. Lo siento, hizo todo lo que pudo. Tomás abrazó a Simón por última vez. Te quiero, Simón. Ese fue el momento más oscuro, el instante en que todo se rompió. Y al mismo tiempo, algo eterno nació, porque aunque Simón murió, lo hizo como un héroe, como un ángel,
como un perro que, a pesar de haber sido arrojado al vacío, decidió que su misión era salvar. Y la cumplió. Esa noche, Valparaíso pareció detenerse. El incendio fue contenido en cuestión de minutos por los bomberos, pero la noticia de lo que había pasado ya corría de boca en boca por el barrio. El niño del edificio que había salvado al perro, ahora había sido salvado por ese mismo perro. Tomás fue llevado al hospital por precaución. Tenía algunos rasguños, un pequeño golpe en la cabeza y signos leves de intoxicación por humo, pero estaba consciente, tranquilo, y lo único que preguntaba era si podía ver a Simón. ¿Dónde está? ¿Está bien? ¿Lo van a llevar a casa otra vez? Nadie sabía cómo decirle la verdad. Valeria, sentada junto a la cama del hospital, le acariciaba el pelo mientras trataba de contener las lágrimas. Sabía que tendría que decírselo, pero no esa noche. No cuando su hijo acababa de escapar por segunda vez de la muerte. Horas después, mientras el barrio dormía, la noticia comenzó a aparecer en los portales locales. Perro rescatado de ser lanzado desde un edificio, muere salvando a su pequeño humano. Las redes sociales estallaron. No era una historia más, era la historia. Pero para Tomás no era una historia, era su vida. A la mañana siguiente, cuando despertó en el hospital, lo primero que hizo fue mirar por la ventana. El cielo estaba despejado, azul, limpio, como si el universo hubiera querido darle un respiro. ¿Dónde está Simón?, preguntó de nuevo. Valeria no respondió de inmediato. Se sentó a su lado. Mi amor, Simón fue muy valiente. Te salvó la vida. Fue un héroe, pero estaba muy herido. Su cuerpo no resistió. Tomás la miró. Su carita se frunció. ¿Se murió? Ella asintió. Pero estaba contigo. Hasta el final. No te dejó solo. Nunca. El niño se quedó en silencio por un largo rato. No lloró al instante. Solo miró al vacío, como si su mente estuviera tratando de entender algo demasiado grande para su corazón pequeño. Y entonces, con una voz casi inaudible, dijo: «Yo lo salvé una vez, y ahora él me salvó a mí». Valeria lo abrazó con fuerza. En ese momento, entendió que su hijo ya no era solo un niño. Era alguien que había conocido el amor verdadero. Cuando volvieron a casa 2 días después, Tomás notó la ausencia de inmediato. No estaba el cuenco en el rincón, no estaba la manta al pie del sofá. La casa parecía más grande, más fría. Esa misma tarde tocaron a la puerta. Era Natalia Díaz, la veterinaria del refugio. En sus manos traía una caja de madera clara. Dentro, una placa con el nombre de Simón grabado en metal y una bolsita con las cenizas. «Pensamos que tal vez quisieran tenerlo cerca», dijo con voz suave. Tomás sostuvo la caja como si fuera de cristal. No lloró. La puso en el centro del living, junto a su cometa azul. «Ahora él va a volar conmigo siempre», dijo. Los días siguientes fueron extraños. El barrio organizó una pequeña ceremonia en la Plaza del Cerro. Pintaron un mural con la cara de Simón, al lado del rostro de Tomás. 2 seres unidos por un momento de tragedia y amor. Julián Ortega, periodista de un canal local, entrevistó al niño con cuidado. No quería explotarlo, solo contar la historia con respeto. «Tomás, ¿por qué crees que Simón te salvó?» «Porque yo primero lo salvé a él. Y los amigos hacen eso. Se salvan», respondió con la simplicidad brutal que solo tienen los niños. El video se volvió viral. Miles de comentarios, dibujos, mensajes. Algunos querían donar dinero a la familia, otros ofrecieron traerle otro perro. Pero Tomás no quería otro perro. «No es otro. Yo quiero a Simón». La policía, por su parte, siguió investigando. Descubrieron que los adolescentes que iniciaron el fuego eran menores de edad. Recibieron sanciones, trabajo comunitario, y se les prohibió el acceso al edificio abandonado, que finalmente fue clausurado por la municipalidad. Pero había un cabo suelto que aún ardía en la conciencia de todos. Martín Rivas estaba en prisión preventiva mientras avanzaba el proceso judicial por el delito de maltrato animal agravado. Durante el juicio, trató de justificar su acto diciendo que era solo un perro, que no tenía idea de que alguien lo estuviera viendo y que había estado borracho y sin trabajo.
Pero el testimonio de Soledad Espinoza, el video de la cámara de seguridad y el informe veterinario fueron contundentes. El juez dictó sentencia: 2 años y medio de cárcel efectiva, sin posibilidad de beneficios. Fue una decisión histórica para el país. Por primera vez, un caso de maltrato animal terminaba con una condena real, sin excusas. Mientras tanto, Tomás comenzó a escribirle cartas a Simón. Cada noche, antes de dormir, se sentaba con su cuaderno y su lápiz de colores. Querido Simón, hoy en la escuela me preguntaron por ti. Les dije que fuiste el perro más valiente del mundo y que todavía te escucho cuando corro por el pasillo. Valeria decidió enmarcar una de esas cartas. La colgó en el pasillo, justo al lado de la foto de Simón, que ahora presidía la sala. La historia no terminó con la muerte, porque Simón, de alguna manera, seguía ahí, en los dibujos que los niños pegaban en la reja del refugio, en la placa conmemorativa que colocaron en el parque, en las personas que, al conocer su historia, decidieron adoptar un perro en vez de comprarlo, y, sobre todo, en Tomás. Porque cuando una vida toca a otra de forma tan profunda, nada vuelve a ser igual. La vida, después de una pérdida tan profunda como la de Simón, no sigue igual. Cambia la forma en que uno respira, cómo uno mira por la ventana, incluso cómo late el corazón en ciertos momentos. En la casa de los Herrera, el aire se volvió más denso, los silencios más largos y el tiempo más lento. Tomás, con sus 5 años, no tenía aún palabras para describir el vacío, pero lo sentía, como un hueco que antes llenaba una respiración cálida a su lado, como una sombra que ya no lo seguía cuando caminaba por el pasillo. Cada mañana, al despertar, miraba hacia la manta al pie de su cama, aún esperando ver la figura de Simón allí. Algunas veces se levantaba temprano, se asomaba al comedor y decía en voz baja: «Simón, ya amaneció». Valeria lo escuchaba desde la cocina. No decía nada, no quería corregirlo, no quería romperle lo poco que le quedaba de ese vínculo. El cuenco de Simón seguía en su lugar. Nadie lo tocó, nadie tuvo fuerzas para moverlo. Era como si, al mantener sus cosas intactas, él pudiera seguir allí, aunque fuera un poco más. Una tarde, Gabriel llegó con una sorpresa. Había enmarcado el mural que los vecinos pintaron en la plaza. Lo mandó a imprimir en tamaño póster y lo colgó en el dormitorio de Tomás. «Para que lo tengas siempre contigo», dijo, mientras el niño acariciaba el rostro pintado de su perro. «Simón ahora cuida de todos, ¿cierto?», preguntó. Gabriel lo miró con una mezcla de ternura y dolor. «Sí, hijo. Desde donde esté, te sigue cuidando». Pero no todos reaccionaban igual ante la ausencia. Valeria comenzó a tener insomnio. Se levantaba a mitad de la noche, iba al pasillo, se detenía frente al cuenco vacío y respiraba profundo. Una noche no pudo más. Lloró. Lloró sin hacer ruido, sentada en el suelo, abrazada a la chaqueta roja de Tomás, que también había sido de Simón durante su recuperación. Gabriel la encontró allí, la abrazó en silencio. No hacía falta decir nada. Al día siguiente, mientras preparaban el desayuno, Tomás dijo algo que los descolocó. «¿Podemos ir al edificio otra vez? Quiero despedirme de verdad». Valeria lo miró sorprendida. «¿Estás seguro? Ese lugar está cerrado ahora, pero todavía está su olor. Yo lo siento. Él me espera ahí». Después de hablar con la municipalidad, lograron un permiso especial. Acompañados por un oficial y por Natalia, la veterinaria, subieron nuevamente al 3er piso del edificio donde todo había pasado. El lugar olía a hollín, a recuerdos quemados, pero también a historia. Tomás caminó despacio, reconocía cada rincón. Tocó con la mano la pared donde cayó Simón la primera vez. Luego se detuvo cerca del umbral por donde salió gateando con él entre las llamas. Sacó de su bolsillo una carta doblada, la leyó en voz baja, apenas audible. «Querido Simón, gracias por salvarme, gracias por no dejarme nunca. No te preocupes, ahora yo cuidaré de otros como tú. Prometo ser fuerte. Te amo, Tomás». Natalia,
conmovida, le entregó un pequeño frasco con cenizas. Este es un poco de él, lo otro ya está en tu corazón. Tomás se agachó y colocó el frasco en una grieta del muro. Lo selló con una piedra y un dibujo que había hecho él mismo. Era Simón con alas, volando sobre una ciudad llena de perros felices. Al salir del edificio, el oficial les entregó un documento. Esto es para ustedes. El municipio decidió declarar este lugar como un punto simbólico de memoria animal, en honor a Simón y a todos los animales víctimas de maltrato. Valeria lo leyó con lágrimas. Gracias por no olvidarlo. Las semanas siguientes, algo comenzó a cambiar. Gente de otras partes del país llegaba a la plaza para ver el mural. Algunos llevaban flores, otros dejaban cartas. Incluso hubo quien llegó con sus mascotas y se tomaban fotos frente a la imagen de Simón. La historia cruzó fronteras. Medios de Argentina, Perú, Colombia y España hablaron de el perro que salvó a su pequeño humano. El canal Noticias Valparaíso 24H invitó nuevamente a la familia Herrera, esta vez para una entrevista en vivo. Tomás, más tranquilo, respondió con seguridad. Simón no murió, solo se fue a otro lugar donde puede cuidar más perros. La periodista le preguntó si quería tener otro perro en el futuro. Tomás pensó por un momento. Tal vez, si es uno que también haya sido lastimado. Así, yo lo puedo curar como curé a Simón. Ese fue el momento en que todos en el estudio se quedaron en silencio. La audiencia también. Porque ese niño no hablaba desde la tristeza, hablaba desde el amor, desde la compasión. Una semana después, llegó al refugio Nuevo Amanecer un pastor alemán viejo, ciego de un ojo, con cicatrices por todo el cuerpo. Lo habían dejado atado en la puerta durante la noche. Natalia llamó a Valeria. Sé que aún es pronto, pero creo que este perro necesita a Tomás. Tomás lo vio y no preguntó nada. Solo se arrodilló, lo abrazó y dijo: «Hola, amigo. No eres Simón, pero yo tampoco soy el mismo niño. Podemos empezar de nuevo». Y así lo hicieron. Mientras Tomás comenzaba una nueva etapa con el viejo pastor alemán, al que llamó Bruno, una figura silenciosa observaba todo desde la distancia. Soledad Espinoza, la mujer que había hecho la llamada inicial a emergencias, que había visto cómo lanzaban a Simón desde la azotea, seguía siendo testigo, pero ahora desde otro lugar. Tenía 72 años, vivía sola desde que su esposo falleció, y sus días se pasaban entre tazas de té, plantas en la terraza y miradas largas por la ventana. Lo que sucedía en su calle era parte de su vida, como una telenovela real que no pedía permiso para emitir cada capítulo. Cuando todo ocurrió, aquella tarde en que Simón fue arrojado como si fuera basura, Soledad no solo vio, también sintió. Sintió un nudo en el estómago, una mezcla de furia e impotencia que le removió algo muy antiguo. Había tenido perros toda su vida. Su último compañero, Manchitas, murió hacía 5 años. Desde entonces no quiso adoptar más. El dolor de la pérdida la había dejado con la convicción de que no soportaría otra despedida. Pero Simón, ese perro no era suyo, y aún así le rompió algo por dentro. Lo que vio aquel día desde su ventana no fue solo una agresión, fue una brutalidad que no pudo ni quiso ignorar. Después del llamado a emergencias, Soledad fue una de las primeras en bajar a la calle. Observó todo con atención: los bomberos que subían, la mujer que gritaba buscando a su hijo, el niño que bajaba llorando con la cara sucia de humo, y ese perro medio roto que aún trataba de mover la cola. Fue ella quien se acercó a uno de los policías y dijo con firmeza: «Yo vi al tipo, lo puedo describir, y si hace falta, lo señalo con el dedo», y lo hizo. Su testimonio fue clave para identificar a Martín Rivas. Soledad no tenía miedo. No le importaba si era vecino. No le importaba si alguien decía que estaba inventando cosas. Ella sabía lo que había visto y sabía que no podía quedarse callada. Cuando arrestaron a Martín, Soledad lo miró desde su balcón. Él la vio también.
No dijo nada, pero su mirada estaba cargada de rencor. Ella solo levantó la barbilla con dignidad. «Por Simón», susurró. Los días pasaron y Soledad siguió de cerca la historia. Vio a Tomás volver al edificio. Vio cómo los medios lo entrevistaban. Cada vez que el niño aparecía en televisión, ella sonreía y decía en voz baja: «Ese niño tiene más valor que muchos adultos». Una mañana, mientras regaba sus plantas, escuchó a alguien tocar su puerta. Era Valeria, la madre de Tomás. «Hola, señora Soledad». Tomás quería darle esto. Le entregó un sobre decorado con dibujos de huellas y corazones. Dentro, una carta escrita con letra temblorosa. «Gracias por ayudar a Simón. Si usted no llamaba, él se moría. Usted es una heroína también. Mi mamá dice que las personas buenas no necesitan capa. Yo pienso que usted sí tiene, pero invisible. Gracias, señora Soledad. Lo quiere, Tomás». Soledad se limpió los ojos sin decir palabra. No recordaba la última vez que alguien la había llamado heroína. Invitó a Valeria a pasar. Preparó té. Hablaron de Simón, de Tomás, de Bruno, del juicio. Y en medio de la conversación, Valeria dijo algo que dejó a Soledad pensativa. ¿Ha pensado en adoptar otro perrito? Soledad sonrió con tristeza. Pensarlo sí, pero ya no tengo edad para eso. ¿Y si me muero antes que él? Valeria la miró con dulzura. ¿Y si usted es justo la compañía que él necesita antes de que alguien más lo adopte? Días después, Soledad fue al refugio Nuevo Amanecer. Entró sin saber muy bien qué decir. Natalia, la veterinaria, la reconoció de inmediato. «Señora Soledad, qué gusto verla. ¿Viene por algo en especial?» «No lo sé, tal vez por alguien». La llevaron a una sala donde estaban los perros mayores. Allí, en una camita de manta vieja, había un perro blanco con manchas negras, sin una oreja, con la cola cortada. La miró con ojos vidriosos, como si ya hubiera dejado de esperar. Soledad se acercó, le extendió la mano y él, sin levantarse, apoyó su hocico con suavidad. «Hola, amigo. Yo tampoco tengo todas mis partes en su sitio, pero todavía me quedan ganas». Lo llamó Blas, en honor a su esposo. Lo llevó a casa esa misma tarde. Desde entonces, los vecinos ya no la ven sola en la terraza. Ahora está allí con Blas, tomando sol, observando la vida pasar con más esperanza. Y cada vez que ve a Tomás pasear con Bruno, levanta la mano y saluda. Tomás le devuelve el gesto y grita desde la vereda: «Gracias, señora Soledad. Simón seguro está feliz allá arriba». Ella sonríe, porque sabe que es verdad, porque siente que, de alguna manera, Simón no solo salvó a Tomás, también la salvó a ella. La despertó de un duelo que llevaba años durmiendo bajo su piel. Y eso, pensaba mientras acariciaba a Blas, era algo que solo un alma especial podía lograr. El juicio había sido claro. Martín Rivas, el hombre que había arrojado a Simón desde la azotea del edificio abandonado, fue condenado a 2 años y medio de prisión efectiva por maltrato animal agravado. Las pruebas eran sólidas: el video del edificio vecino, el testimonio de Soledad Espinosa, el parte veterinario y la grabación de una cámara de seguridad donde se lo veía salir del edificio justo después del incidente. Pero el sistema judicial, a veces, no se mueve tan rápido como la justicia del corazón. Y Martín, apelando a tecnicismos y vacíos legales, logró algo que dejó a todos con un sabor amargo en la boca: arresto domiciliario en espera de apelación. No duró ni una semana. El cuarto día, rompió la tobillera electrónica que le habían colocado y desapareció. Nadie lo vio salir, nadie supo hacia dónde fue. Algunos decían que lo habían visto subir a un bus rumbo al norte. Otros aseguraban que se escondía en una parcela de un primo en la región del Maule. La noticia se regó como pólvora. Los titulares fueron rotundos: «Condenado por maltrato animal, huye de la justicia». En la casa de los Herrera, la noticia cayó como un balde de agua helada. Valeria no dormía. Gabriel instaló cámaras de seguridad alrededor del edificio. Tomás,
que escuchaba conversaciones aunque creyeran que no, comenzó a tener pesadillas. En una de ellas soñó que Martín volvía, que entraba a su casa, que tomaba a Bruno y lo arrojaba por la ventana como había hecho con Simón. Despertó empapado en sudor. «Mamá, si ese hombre viene, ¿nos puede hacer daño?», preguntó una mañana mientras desayunaban. Valeria lo miró con ternura, pero también con rabia contenida. «Nadie te va a tocar, mi amor, te lo juro». Pero el miedo estaba allí, silencioso, como una sombra detrás de la puerta. La policía inició una búsqueda a nivel nacional. Se compartieron fotos, se contactaron familiares, se revisaron cámaras de peaje. Pero Martín parecía haberse evaporado. Mientras tanto, el barrio decidió no quedarse quieto. Organizaron una vigilia en la plaza frente al mural de Simón. Llevaban velas, flores, carteles con frases como «Justicia para los que no tienen voz» y «Simón, te seguimos recordando». En una de esas noches, Soledad Espinoza tomó el micrófono y habló con voz firme. «Yo vi a ese hombre, vi lo que hizo, y no descansaré hasta saber que está donde merece estar, lejos de cualquier ser vivo». El aplauso fue unánime. Tomás, sentado en primera fila junto a Bruno, levantó su cometa azul hacia el cielo. «Simón nos cuida», gritó. Ese grito fue como una chispa. A los pocos días se formó un grupo de vecinos voluntarios que se turnaban para patrullar la zona por las noches. No querían venganza, querían protección, querían enviar un mensaje. En este barrio no hay lugar para el odio, pero fue precisamente en medio de ese movimiento de unión que algo inesperado ocurrió. Un conductor de microbús, llamado Esteban Cárdenas, llamó a la policía afirmando haber visto a un hombre que coincidía con la descripción de Martín en una parada de carretera a las afueras de La Serena. Iba con gorro, pero su cara me sonaba. Tenía esa expresión como de no querer ser visto. La policía acudió de inmediato, revisaron cámaras de seguridad del terminal de buses, interrogaron a comerciantes. 2 días después, dieron con una cabaña alquilada a nombre falso. Martín estaba allí. Tenía el pelo teñido de rubio, barba larga y un documento falso, pero era él. Cuando lo arrestaron, no opuso resistencia. Solo dijo una frase: «No creí que a la gente le importara tanto un perro». Las redes sociales ardieron. El video de su recaptura se volvió viral. La frase que había dicho se convirtió en símbolo de ignorancia y cientos de personas comenzaron a responderle online. No era solo un perro, era Simón. Martín fue trasladado directamente a un penal de seguridad media. Esta vez, sin posibilidad de beneficios. La jueza encargada de su caso declaró que su fuga era un acto de desprecio por la vida y por la justicia. Cuando Valeria recibió la noticia, respiró profundo. Por fin, sentía que podía cerrar un capítulo. Esa noche, Tomás durmió abrazado a Bruno sin pesadillas. «¿Ya no va a volver?», preguntó mientras su madre lo arropaba. «No, hijo, ya no más». La mañana siguiente fue soleada. Por primera vez en mucho tiempo, la casa de los Herrera se llenó de música. Valeria cocinaba con la radio encendida. Gabriel reía con Tomás mientras armaban una nueva cometa. Bruno, recostado en el suelo, movía la cola cada vez que Tomás pasaba a su lado. «¿Sabes qué, mamá?», dijo Tomás mientras dibujaba. «Quiero contar la historia de Simón en mi escuela, para que todos sepan lo que hizo». Valeria sonrió. «Esa historia va a llegar mucho más lejos, mi amor, lo prometo». Y así fue. Porque el escape de Martín, su recaptura, la fuerza de los vecinos y la voz de un niño que no dejó que la muerte silenciara el amor, ya habían convertido esa historia en algo mucho más grande. Un símbolo de resistencia, de empatía, de que, incluso cuando el mal intenta escapar, el bien tiene muchas manos que lo atrapan. Simón ya no estaba, pero su presencia seguía tan viva como el primer día que alguien lo llamó por su nombre. Después de la recaptura de Martín Rivas, las cosas en el barrio comenzaron a respirar distinto.
Era como si una nube espesa que había estado flotando encima de todos finalmente se hubiera disipado. El aire se sentía más ligero. La gente caminaba con más calma y en la plaza del Cerro Esperanza el mural de Simón lucía más vivo que nunca. Tomás, ahora con 6 años recién cumplidos, no había olvidado ni un segundo de lo vivido. Su memoria, a pesar de su corta edad, estaba marcada por cada paso de Simón en su vida, pero también había aprendido algo poderoso. El amor no se borra con la muerte, solo cambia de forma. Bruno, el viejo pastor alemán que Tomás había adoptado del refugio, era distinto. No tenía la energía de Simón ni la misma mirada intensa. Era más lento, más silencioso. A veces temblaba por las noches, pero cuando Tomás lo acariciaba, sentía algo familiar. Una tarde, mientras estaban en la plaza, Bruno se detuvo frente al mural de Simón y se sentó. No quiso seguir caminando. Tomás lo miró y dijo en voz baja: «Tú también lo extrañas, ¿verdad?». Bruno no respondió, claro, pero sus ojos, su quietud, su silencio, fueron respuesta suficiente. En casa, Valeria encontró a Tomás dibujando en su cuaderno. Le estaba enseñando a Bruno a reconocer palabras. «Mira, mamá», dijo mostrándole una hoja. «Le escribí amor y puse una flechita hacia mí». Valeria se acercó, le acarició la cabeza y le dijo: «Tú das tantas segundas oportunidades que pareces tener 1000 vidas». Pero no solo en su casa se sentía ese renacer. El refugio Nuevo Amanecer, que antes apenas recibía donaciones y luchaba cada mes para pagar los medicamentos y el alimento de los animales, ahora recibía llamadas desde todo Chile, personas que querían adoptar, ayudar o simplemente agradecer por lo que hicieron con Simón. Natalia Díaz, la veterinaria que estuvo desde el principio, había visto muchos casos de crueldad. Muchos animales que entraban al refugio no salían, pero esta vez, gracias a Tomás, a Valeria y sí, también a Soledad Espinosa, todo había cambiado. «No fue solo un rescate», le dijo Natalia a una periodista en una entrevista. «Fue una cadena de humanidad». Una cadena que empezó con un niño y terminó moviendo a un país. Con los recursos nuevos, el refugio pudo expandirse. Se construyeron más jaulas, se creó una pequeña clínica para emergencias y algo muy especial, una sala llamada Sala Simón. Allí no se internaban perros, era un espacio de memoria y conexión. Había fotos de Simón, dibujos de niños, cartas colgadas en las paredes, y una frase pintada en grande que decía: «Donde termina el miedo, comienza el amor». Tomás fue invitado a la inauguración. Llegó con Bruno, su cometa azul y una carta nueva. En ella decía: «Querido Simón, aquí sigue todo, cambiado, pero contigo. Bruno no corre tanto como tú, pero me mira como si ya supiera toda la historia. Creo que tú se la contaste desde el cielo». Durante la ceremonia, Natalia lo tomó de la mano y le susurró: «Gracias por no soltarlo nunca, ni en la caída ni en el humo». Tomás solo sonrió, pero la historia de las segundas oportunidades no terminó allí. Soledad Espinosa, ahora acompañada de su perro Blas, decidió hacer algo que llevaba años evitando: visitar la tumba de su esposo en el cementerio. Blas caminó con ella todo el trayecto, como si supiera que ese paseo era distinto. Cuando llegaron, Soledad se arrodilló con dificultad, limpió la lápida con una tela blanca y murmuró: «Me costó volver, Blas, pero tenía que contarte que ya no estoy sola». Luego sacó de su bolso una foto pequeña de Simón. La colocó junto a las flores y dijo: «Este fue quien me hizo volver a la vida. No era mío, pero me cambió igual». Gabriel, por su parte, comenzó a colaborar con una fundación que promueve la educación emocional en colegios. Inspirado por la historia de su hijo, empezó a dar charlas sobre empatía, protección animal y el impacto que un solo gesto puede tener en el mundo. «Mi hijo me enseñó algo que yo no había entendido en 40 años», decía en sus presentaciones. Que ser valiente no es no tener miedo, es actuar a pesar de él.
En una de esas charlas, un niño levantó la mano y preguntó, ¿y tú crees que los perros van al cielo? Gabriel sonrió. Yo creo que algunos nunca se van. Solo se cambian de lugar para seguir cuidando desde otro lado. Valeria, mientras tanto, se convirtió en vocera de una campaña nacional contra el maltrato animal. Daba entrevistas, firmaba peticiones y compartía cada nuevo avance con orgullo. Pero para ella, lo más importante seguía estando en casa. Ver a Tomás feliz, verlo crecer con Bruno, verlo caminar por el mundo sin miedo, con esa misma ternura que lo había llevado a sostener a un perro ensangrentado en medio de los escombros. Una noche, mientras arropaba a su hijo, Valeria le preguntó, ¿qué te gustaría hacer cuando seas grande? Tomás pensó un momento, miró a Bruno que ya dormía a sus pies y respondió, quiero salvar a los que nadie quiere, como hice con Simón, como hicimos todos. Valeria lo abrazó fuerte y entendió que, aunque la historia de Simón había terminado, su legado apenas comenzaba. El tiempo, con su paso lento y constante, fue envolviendo la historia de Simón en una especie de leyenda viviente. No era solo un caso viral, ni un simple recuerdo doloroso. Se había convertido en algo mucho más profundo, un lazo invisible que conectaba a quienes lo habían amado, conocido o incluso solo escuchado su historia. Tomás, a pesar de su edad, entendía ese lazo de una forma instintiva. Él no necesitaba explicaciones técnicas sobre lo que era el apego, el duelo o la resiliencia. Todo eso ya lo vivía cada día al despertar y ver a Bruno durmiendo a los pies de su cama, como antes lo hacía Simón. Pero lo que nadie imaginaba era cuánto ese vínculo se manifestaría de maneras inesperadas. Una tarde de domingo, mientras Tomás jugaba en la plaza con otros niños del barrio, Bruno se alejó lentamente. Caminó con dificultad. Sus patas traseras no eran tan fuertes, pero se dirigió con paso firme hacia un banco donde una mujer joven, con rostro cansado, se sentaba con un niño en brazos. La mujer lloraba en silencio. Bruno se acercó, se sentó frente a ella y apoyó su cabeza en su pierna. La mujer lo miró sorprendida. El niño que llevaba, de unos 3 años, con una camiseta sucia y unos ojos tristes, lo acarició sin miedo. Tomás, que había notado la ausencia de su perro, corrió hacia él y lo encontró en esa escena inesperada. ¿Está todo bien?, preguntó. La mujer asintió con los ojos llorosos. Sí, solo necesitaba esto. Esto era un gesto que ella no había recibido en días. Contacto, calor, algo que no exigiera explicaciones ni palabras. Tomás se sentó a su lado sin decir mucho y le ofreció un jugo de caja que tenía en su mochila. ¿Cómo se llama tu hijo? Iván, respondió ella con voz suave. Nos quedamos sin casa hace unas semanas. Valeria, que siempre mantenía un ojo sobre Tomás, se acercó al notar la situación. Se presentó, escuchó a la mujer, que se llamaba Lorena, y no tardó en invitarla a pasar por su casa para cenar esa noche. No es mucho, pero es caliente, y nadie debería pasar hambre un domingo. Esa noche fue distinta. Lorena y su hijo comieron como hacía días no lo hacían. Bruno no se separó del pequeño Iván ni un segundo. Lo seguía por el pasillo. Se acostó junto a él mientras veía televisión y cuando llegó la hora de irse, se quedó junto a la puerta. ¿Podemos volver mañana?, preguntó Iván, abrazando a Bruno. Valeria no lo dudó. Pueden venir cuando quieran. Esta casa no se cierra a quien necesita. Y así, poco a poco, Lorena y su hijo comenzaron a formar parte de los días de los Herrera. Algunos vecinos miraban con desconfianza. ¿Quiénes son? ¿Por qué los ayudan?, murmuraban. Pero Valeria solo respondía con una frase. Una vez alguien ayudó a mi hijo, ahora es nuestro turno. Tomás, por su parte, le contaba a Iván todas las historias de Simón, le mostraba los dibujos, las cartas, el mural, y cada vez que hablaba de él, lo hacía con una mezcla de tristeza y gratitud. Simón me salvó 2 veces, le dijo una tarde. La primera, del hombre malo, y la segunda,
del fuego, pero también me dejó a Bruno. Iván lo escuchaba como si estuviera oyendo un cuento de hadas. Con el tiempo, Valeria y Lorena encontraron la forma de ayudar aún más. Crearon una pequeña iniciativa comunitaria para acoger a madres solteras y personas en situación de calle con mascotas. El municipio les cedió un espacio abandonado que reformaron con ayuda de voluntarios. Lo llamaron Casa Simón. Allí, los animales eran bienvenidos. No se les obligaba a abandonar a sus compañeros de cuatro patas. Por el contrario, se les brindaba alimento, atención veterinaria básica y, sobre todo, dignidad. Gabriel, con su experiencia en logística, ayudó a coordinar donaciones. Soledad enseñaba a los niños a cuidar plantas en el patio. Natalia daba charlas sobre tenencia responsable y bienestar animal. Y Tomás, ahora algo más crecido, recorría los pasillos con Bruno a su lado, mostrando con orgullo cada rincón. Aquí es donde van a dormir los perros con sus humanos. Aquí tenemos los platos. Y allá, las camitas que hicimos con ropa vieja. El vínculo entre Tomás y Simón no se desvanecía con los días. Se transformaba en acción, en presencia viva, en cada sonrisa que Bruno provocaba, en cada madre que recuperaba la esperanza. Una noche, mientras miraban las estrellas desde el patio de Casa Simón, Tomás preguntó en voz baja: ¿Tú crees que Simón está viendo todo esto? Valeria lo miró y, sin dudar, respondió: no solo lo está viendo, está aquí. En cada ladrido, en cada abrazo, en cada vez que eliges el amor en lugar del miedo. Tomás se quedó en silencio. Luego se inclinó hacia Bruno, le abrazó el cuello con ternura y le susurró: gracias por seguir con lo que él empezó. Y Bruno, con su lentitud habitual, lamió su mejilla, porque algunos vínculos no necesitan palabras, solo hechos, solo actos de bondad que no buscan nada a cambio, porque algunos vínculos simplemente no se rompen nunca. La vida tenía una nueva rutina para Tomás. Por las mañanas, iba al colegio con su cometa azul amarrada a la mochila como una promesa de juego al final del día. Por las tardes, Bruno lo esperaba a la salida, acompañado por Valeria, y caminaban juntos hacia la plaza o hacia Casa Simón, el refugio que se había convertido en su segundo hogar. Todo parecía estar en equilibrio, pero la tranquilidad a veces es frágil, una falsa sensación de permanencia que puede romperse con el más leve de los temblores. Era un martes soleado. Tomás salió de clases como siempre, saludó a su madre, acarició a Bruno y pidió ir a jugar un rato con Iván en la plaza. Valeria, que confiaba en su sentido de responsabilidad, aceptó. «Una hora, no más», dijo. «Prometido», respondió Tomás, haciendo el gesto de cruzar el corazón. El parque estaba lleno de risas, niños corriendo, padres conversando en los bancos, el sonido del viento moviendo las hojas. Tomás lanzó su cometa y la vio elevarse alto, libre, como una extensión de sus sueños. Pero el viento, caprichoso como siempre en Valparaíso, cambió de dirección de forma repentina. La cometa voló hacia las alturas, chocó con un edificio cercano y desapareció detrás del mismo lugar que tantas veces había sido testigo de su historia. El edificio abandonado donde todo había comenzado. Tomás corrió tras ella, no avisó, no pensó. Solo sintió esa urgencia infantil de recuperar lo que le pertenecía. Bruno lo siguió, ladrando suave, como si presintiera que algo no estaba bien. El edificio seguía clausurado, pero la reja estaba entreabierta. Algún adolescente curioso quizá la había dejado así. Tomás empujó sin esfuerzo y entró. Bruno también. Subieron las escaleras, como lo habían hecho aquella vez con Simón. Pero el aire era distinto, más cargado. Cuando llegaron al tercer piso, la cometa estaba enredada en una baranda. Tomás la alcanzó, sonrió satisfecho, pero en ese mismo instante, un sonido seco resonó desde abajo. Una explosión. Bruno se tensó. Sus orejas se levantaron. Tomás se giró, confundido. Había fuego.
Un grupo de adolescentes, los mismos que meses atrás habían provocado el primer incendio, había regresado al edificio para grabar videos en redes sociales. Jugaban con fuegos artificiales caseros sin medir consecuencias. Una chispa bastó para encender la lona de una ventana rota. El fuego se expandió con rapidez, alimentado por la madera vieja del edificio. Tomás comenzó a toser. El humo subía como una nube negra, envolviéndolo todo. Bruno ladraba, desesperado, empujándolo con el cuerpo, guiándolo hacia la salida. Pero las llamas cortaron el camino. La escalera principal ardía. El niño y el perro quedaron atrapados. Afuera, alguien gritó al ver el humo. En minutos, los vecinos se reunieron. Valeria, al no ver a Tomás, entendió lo peor. ¡Tomás! ¡Bruno!, gritó, empujando a los curiosos, tratando de entrar. Pero las llamas ya bloqueaban la entrada. Llegaron los bomberos. Soledad apareció empapada en lágrimas, repitiendo una y otra vez: «No puede estar pasando otra vez. No él, no ahora». Desde dentro, Tomás intentaba mantener la calma. Recordó lo que había aprendido en la escuela sobre incendios. Agáchate, cubre tu boca, busca una salida. Pero no había salida. El humo era espeso. Los ojos le ardían. «Bruno, tenemos que salir». El perro, aún con dificultad, empujó una vieja puerta lateral. La madera crujió, cedió. Detrás había una escalera de servicio oxidada pero aún firme. Bruno bajó primero, asegurándose de que fuera seguro. Tomás lo siguió, paso a paso, uno tras otro. Tosía, lloraba, pero bajaba. Cuando llegaron al primer piso, las llamas ya lamían las paredes. La salida estaba cerca, y entonces ocurrió. Una viga del techo, debilitada por el fuego, cayó de golpe. Bruno se lanzó hacia Tomás, empujándolo fuera del camino. La viga impactó el cuerpo del perro. Tomás gritó: «¡No, Bruno!». Se arrodilló junto a él. El perro respiraba, pero con dificultad. Lo miró, lamió su mano como despidiéndose. Los bomberos irrumpieron en ese momento, envolviendo al niño en una manta, alejándolo del fuego. Tomás gritaba, lloraba, intentaba soltarse. «¡Déjenme! Él salvó mi vida otra vez. ¡No lo dejen!». Uno de los bomberos regresó por Bruno. Lo cargó con cuidado. Aún con vida, fueron llevados al hospital. Tomás estaba fuera de peligro. Bruno, en cambio, estaba grave, muy grave. Natalia llegó esa noche al hospital. Revisó a Bruno. Sabía lo que venía. Está luchando, pero su corazón está muy débil. Valeria abrazó a su hijo. «Tenemos que estar con él, hasta el final, como él estuvo contigo». Y así fue. Bruno resistió hasta el amanecer. Tomás no se despegó de su lado. Le habló, le cantó, le leyó cartas de Simón. «Ahora lo vas a ver. Dile que lo extraño». Bruno se fue en silencio, rodeado de amor. El hospital entero guardó un minuto de silencio. Las redes estallaron otra vez. «Otro héroe de 4 patas nos deja. Bruno, el perro que siguió el legado de Simón, muere salvando a su niño». Y así, 2 perros, 2 almas, 2 vidas que, en momentos diferentes, habían hecho lo imposible por proteger al mismo niño. Tomás, al despedirse de Bruno, no lloró como la primera vez. Esta vez dijo: «Gracias por quedarte cuando todos se iban. Gracias por seguir la historia que empezó Simón». Y con su cometa azul en la mano, salió del hospital, sabiendo que el cielo tenía ahora 2 guardianes. El barrio entero despertó con la noticia. Otra vez un perro había dado la vida por Tomás Herrera. Otra vez la misma familia, el mismo niño, el mismo tipo de amor incondicional. Pero esta vez nadie lo vio venir. Nadie pensó que después de Simón, la vida tendría la audacia de repetir un final tan parecido. Y sin embargo, ahí estaban, los mismos ojos llorosos en la pantalla del noticiero, los mismos comentarios en las redes, el mismo silencio que se cuela entre las rendijas de las casas cuando un héroe cae. En la entrada del hospital, frente al mural improvisado de flores, velas y dibujos, Tomás colocó su cometa azul. No la amarró,
Solo la dejó apoyada junto a una foto de Bruno. Él también volaba, aunque nadie lo viera, dijo. Valeria se arrodilló a su lado. No lloraba. Ya no eran lágrimas lo que salía de sus ojos. Era algo más profundo, una forma de tristeza que se enreda con la gratitud y no se puede explicar. ¿Quieres que nos vayamos a casa?, preguntó. Tomás negó con la cabeza. No todavía. Natalia llegó minutos después. En sus manos traía una pequeña urna con las cenizas de Bruno. La entregó con el mismo respeto con el que se entrega una medalla. Él fue valiente hasta el final, susurró. No se movió, no huyó, solo te miraba. Tomás tomó la urna con sus 2 manos y la sostuvo contra su pecho. Ahora está con Simón, juntos otra vez. Y en ese momento, una brisa suave levantó la cometa que por un segundo pareció flotar sola. Nadie la tocó, nadie la empujó, pero se elevó unos centímetros y luego cayó, como saludando. La gente que estaba alrededor guardó silencio. Soledad Espinosa, desde una silla al borde de la acera, murmuró sin querer: «Nos siguen cuidando». Los días siguientes fueron un remolino de emociones. El video del rescate circuló por todo Chile. Esta vez la noticia fue distinta. No era solo tragedia, era tributo, era despedida, sí, pero también era memoria. Se organizaron vigilias, campañas de donación, adopciones masivas en refugios. Pero lo que más conmovió fue lo que Tomás hizo una semana después. Pidió a su madre que lo llevara a la Sala Simón, en el refugio Nuevo Amanecer. Al llegar, colgó un retrato de Bruno al lado del de Simón. Lo había dibujado él mismo. Ambos perros, uno con alas doradas y el otro con una capa azul, volando sobre un cielo lleno de estrellas y huellas. Ellos ahora están juntos, pero no descansan, nos cuidan. Natalia, conmovida, decidió crear un nuevo espacio dentro del refugio, el Rincón de los Héroes. Allí se colocarían los nombres y rostros de animales que habían hecho actos extraordinarios. Simón y Bruno fueron los primeros, y Tomás fue nombrado embajador honorario del refugio, no como una estrategia publicitaria, sino como un reconocimiento real a su alma, a su constancia, a su forma de entender la vida más allá de las palabras. Pero el acto más poderoso aún estaba por llegar. Una mañana, Valeria recibió una carta del Ministerio de Educación. Le ofrecían a Tomás la oportunidad de participar en un acto oficial en Santiago, para compartir su historia frente a cientos de niños, profesores y autoridades. Quieren que cuentes lo que viviste, cómo te sentiste y qué aprendiste, le explicó su madre. Tomás se quedó en silencio. Miró el retrato de sus perros en la pared. «Solo si me dejan llevar la cometa». «Claro que sí, mi amor». El evento se realizó en un teatro enorme, con luces, cámaras y una audiencia atenta. Tomás subió al escenario con su cometa azul en una mano y una carta en la otra. Respiró hondo. «Yo no soy un héroe», dijo. «Los héroes fueron Simón y Bruno. Uno me salvó 2 veces. El otro se quedó conmigo cuando todos se iban». La sala guardó silencio absoluto. A veces, los animales hacen cosas que los humanos no entienden, pero no hace falta entenderlas, solo hay que sentirlas. Ellos me enseñaron a cuidar, a no tener miedo, a seguir aunque duela. Al terminar su discurso, el teatro se levantó en aplausos, no por compasión, sino por admiración. Ese día, Tomás entendió que su historia, la historia de Simón y Bruno, no era solo suya, era de todos. Esa noche, de regreso en casa, subió al techo con su padre, soltaron la cometa. «¿Crees que nos vean desde allá arriba?», preguntó Tomás. Gabriel le revolvió el pelo. «Estoy seguro, deben estar compitiendo por ver quién la atrapa primero». Y entre risas, viento y cielo abierto, la historia encontró paz. Porque el último acto de amor no fue el sacrificio, fue todo lo que vino después. El eco de esa entrega, la forma en que una vida tocó a otra, y otra, y otra, como ondas en el agua. Y ese eco, aún hoy, no ha dejado de sonar.
La mañana después del acto en Santiago, Tomás despertó más temprano de lo normal. La cometa azul seguía en su rincón, junto al dibujo de Simón y Bruno colgado en la pared. Se sentó en su cama sin hablar. No porque estuviera triste, sino porque el mundo le parecía más silencioso después de tanto aplauso, luces y palabras grandes. Valeria lo observaba desde la cocina. No dijo nada. Preparó su desayuno con cuidado, como siempre, agregando una nota en la lonchera con un dibujo pequeño de una huellita y un corazón. En la escuela, los compañeros lo rodearon, apenas lo vieron. «Te vimos en la tele. ¿De verdad tu perro voló contigo? ¿Vas a tener otro?» Tomás sonrió, pero no respondió a todas las preguntas. Algunas no necesitaban respuesta. Otras eran demasiado grandes para explicarlas con palabras. Ese día, la profesora pidió a la clase que escribieran sobre lo que más los había conmovido en su vida. Tomás sacó su cuaderno, afiló su lápiz y escribió sin parar durante más de media hora. Cuando terminó, entregó la hoja en silencio. La profesora la leyó y lloró. No por pena, sino por verdad. Tomás no escribió sobre tragedia. Escribió sobre lo que aprendió. El amor no se mide en años. Bruno estuvo poco tiempo, pero me enseñó mucho. Me enseñó que quedarse al lado de alguien, incluso si tienes miedo, es la forma más fuerte de querer. Simón me enseñó que no hay que parecer fuerte para serlo. Los dos me enseñaron que cuando uno ama de verdad, puede cambiar muchas cosas. El dolor no se va, pero se convierte en algo que te acompaña sin lastimarte, como una cicatriz que te recuerda que sobreviviste. Yo los extraño, pero no estoy solo. Ellos están conmigo. Por eso, cuando sea grande, quiero cuidar a los que tienen miedo, a los que fueron maltratados, a los que nadie quiere, porque yo también fui salvado. El texto fue compartido en la escuela, en el distrito, en redes. Muchos adultos lo leyeron y confesaron que nunca antes un niño les había enseñado tanto sobre la pérdida y sobre seguir adelante. Gabriel, su padre, lo imprimió y lo colgó en su trabajo. Cada vez que alguien lo leía, se quedaba en silencio. Nadie salía igual. Pero más allá de los aplausos, de los reconocimientos, lo que realmente transformaba a Tomás era la forma en que miraba el mundo ahora. Caminaba por las calles y saludaba a cada perro. Llevaba en su mochila pequeñas bolsitas con alimento seco para compartir con los callejeros. Una tarde, mientras caminaban con Valeria rumbo al refugio, vieron un perro herido en una esquina. La mayoría de la gente pasaba de largo. Tomás se detuvo, se arrodilló y lo miró. «No tenemos que llevarlo, mamá. Solo quedarnos con él un rato, hasta que entienda que no está solo». Se sentaron en la vereda. El perro no huyó, solo los miró, como esperando una señal. Valeria llamó a Natalia. Minutos después, una camioneta del refugio llegó. «¿Cómo lo llamaste?», le preguntó Natalia mientras lo subían con cuidado. «Esperanza», respondió Tomás, «porque es lo único que no se puede perder». Y así, otro animal fue salvado, no por campañas, no por leyes, sino por la presencia, por la permanencia. Porque Tomás había aprendido que la verdadera compasión no está en los grandes gestos, sino en no moverse cuando otros sí lo hacen, en no irse, en quedarse. A los pocos días recibió una carta de una niña de 10 años de Antofagasta. «Querido Tomás, yo también tenía un perrito y lo perdí. Pensé que nunca más iba a poder tener otro. Pero cuando vi tu historia, entendí que uno puede volver a amar. Ahora adopté uno. Se llama Simoncito. Gracias por enseñarme que el amor no se acaba, solo cambia de forma». Valeria leyó la carta en voz alta mientras preparaban la cena. Gabriel la escuchaba desde la sala. Tomás se quedó callado unos segundos. Luego dijo: «¿Podemos escribirle? Quiero que sepa que me hizo sentir menos solo también». Y así lo hicieron. La historia de Simón y Bruno había dejado una huella, pero la historia de Tomás, de cómo eligió seguir amando a pesar de perder,
Era la lección que nadie esperaba. Una lección sin gritos, sin sermones, solo con presencia. El dolor seguía allí, claro, en las noches frías, en los recuerdos, en los silencios, pero ya no dolía igual. Ahora era compañía, un dolor que había dejado de ser herida y se había convertido en raíz. Y gracias a eso, Tomás estaba creciendo firme, con el alma fuerte, con los pies en la tierra y el corazón allá arriba, volando junto a su cometa. El tiempo no detuvo la historia de Tomás, no la congeló en una noticia viral, ni en una entrevista conmovedora. Tampoco la convirtió en un cuento de esos que se olvidan con el paso de los días. Al contrario, con cada amanecer, con cada paso firme que daba por las calles del Cerro Esperanza, la historia seguía escribiéndose. Pero ya no desde el dolor, sino desde la memoria activa, desde el amor convertido en acción. A los 6 años, Tomás sabía más de pérdida y esperanza que muchos adultos, y, aún así, no dejó de ser niño. Seguía corriendo detrás de su cometa azul, ahora remendada en las puntas. Seguía dibujando a Simón y a Bruno en sus cuadernos, y seguía visitando el refugio cada semana, llevando pequeñas cartas escritas por él mismo para dejar junto a los perros recién llegados. En una de ellas, escribió: «Hola, no sé si te llamas algo, pero ahora estás a salvo. Si alguna vez tuviste miedo, ya no estás solo. Aquí hay personas que te van a querer, y si tienes suerte, te va a tocar un niño como yo». Ese día, Natalia no pudo contener el llanto. Lo abrazó con fuerza y le dijo: «Gracias por no olvidar». El municipio, conmovido por la movilización espontánea de toda la comunidad, decidió tomar una decisión que sorprendió a todos. En una ceremonia pública, frente al mural de Simón, se inauguró el Parque de los Valientes, una plaza renovada, con áreas verdes, juegos y una escultura central en homenaje a los héroes de 4 patas, una figura de bronce representando a Simón y a Bruno, uno sentado, el otro en posición de alerta, con una cometa elevándose entre ambos. Tomás fue el encargado de cortar la cinta, no con tijeras, con su cometa, «para que siempre estén volando conmigo», dijo. Valeria, Gabriel, Soledad, Natalia y todos los vecinos aplaudieron. No era solo un homenaje, era una promesa de que esa historia jamás sería enterrada. En la base de la escultura, una placa decía: «A los que amaron sin pedir nada, a los que se quedaron cuando el mundo ardía, a los que, aún rotos, eligieron salvar». Ese día, por primera vez en años, Valeria miró al cielo sin miedo. «Creo que lo hicimos bien, ¿no?», susurró. Gabriel le tomó la mano. «Lo hicimos con amor, y eso siempre es suficiente». Soledad, sentada con Blas en un banco cercano, miraba la escultura como quien mira un recuerdo vivo. «No es que se hayan ido, es que ahora están en todas partes», dijo. Los niños comenzaron a dibujar a Simón y Bruno en los muros del parque. Se organizaron jornadas de adopción, charlas en colegios, caminatas con perros rescatados. La historia se convirtió en proyecto, el proyecto en legado. Y Tomás seguía creciendo. Ya no lloraba por las noches, pero seguía durmiendo con una manta que tenía estampado el rostro de sus 2 perros. A veces se despertaba y decía haber soñado con ellos. En sus sueños corrían juntos por una playa infinita, donde no había peligro, ni miedo, ni finales. «Me dicen que todavía tengo trabajo que hacer», le contaba a su mamá mientras desayunaban. «¿Y qué más te dicen?», preguntaba ella, sonriendo. «Que no me apure, que lo haga a mi ritmo». Y así lo hacía, un paso a la vez. Una tarde, en una entrevista con un periodista de Santiago, le preguntaron: «Tomás, ¿qué dirías si pudieras hablar con Simón y Bruno ahora mismo?». Él no lo dudó. «Que no se preocupen, que lo entendí todo, que voy a seguir cuidando». Silencio. «¿Y a ti quién te cuida ahora?». Tomás miró a su alrededor, a su madre, a su padre, a los perros del refugio, al mural, a la plaza, y levantó la cometa. «Ellos», y lo decía en serio,
No era una forma poética de ver el mundo, era su verdad. Una verdad que había aprendido con cada ladrido, con cada cicatriz, con cada despedida, porque entendió que el dolor no se va, pero también entendió que el amor no muere, se transforma en memoria, en parque, en escultura, en historia, en promesa. Y esa promesa Tomás la lleva consigo cada vez que suelta su cometa al cielo. Por eso, si algún día vas a Valparaíso, si pasas por Cerro Esperanza y ves una plaza con dos figuras de bronce y un niño corriendo con una cometa azul, detente, siéntate. Mira, porque esa plaza no es solo un homenaje, es un corazón latiendo, es una historia que nunca terminó. Y tal vez, si te quedas en silencio, escuches un ladrido entre el viento, una voz sin palabras que susurra: estoy aquí, siempre estuve. Si llegaste hasta aquí, no tengo palabras suficientes para agradecerte. Acabas de acompañar una historia que no fue solo un cuento, ni solo una tragedia, fue una verdad. Una vivencia que marcó a un niño, a una familia, a un barrio y a miles de corazones. Hablamos de Simón, aquel pastor alemán que fue cruelmente arrojado desde lo alto de un edificio, como si su vida no valiera nada. Pero no murió. Fue salvado por un niño de 5 años, Tomás Herrera, que lo sostuvo entre los brazos sin saber que ese gesto cambiaría el destino de ambos para siempre. Vimos cómo, tras el horror, nació un vínculo, cómo Simón se convirtió en el protector, el guardián y el alma gemela de ese niño. Y cómo, semanas después, entregó su vida al correr dentro de un edificio en llamas para salvarlo de nuevo. Después llegó Bruno, otro perro olvidado, herido, mayor. Y otra vez, ese niño eligió amar, eligió cuidar, eligió no reemplazar, sino continuar. Y sí, lo viste, Bruno también murió por protegerlo, también eligió quedarse cuando todo ardía. Pero no terminamos ahí, porque esa historia, que parecía marcada por la pérdida, fue en realidad una historia de construcción, de personas que decidieron no mirar hacia otro lado, de una comunidad que eligió unirse para que nunca más un animal fuera tratado como un desecho, de una familia que transformó el dolor en un refugio llamado Casa Simón, donde humanos y animales pueden empezar de nuevo. De una plaza que pasó a llamarse Parque de los Valientes, y de un país que vio en un niño la fuerza de una generación que no tolera la crueldad. Esta historia no fue escrita con ficción, fue escrita con realidad, con lágrimas, con amor, con coraje, y tal vez, mientras la escuchabas, pensaste en tu propio perro, en aquel que ya no está, en el que está a tu lado ahora, en el que aún no conociste, pero que espera por ti en algún refugio o en alguna calle. Eso que sentiste, eso es exactamente lo que mueve este canal. Cuentos Peludos nació para contar lo que otros callan, para dar voz a los que no pueden hablar, para que cada historia tenga una segunda oportunidad. Y por eso, ahora mismo, te pido algo muy importante. Si esta historia te conmovió, si te tocó aunque sea una parte del alma, si te hizo detenerte un minuto a sentir, entonces suscríbete al canal. No cuesta nada, solo un clic, y para nosotros significa todo. Activa la campanita para no perder ningún video. Dale like. Es la manera más simple y más fuerte de decir: esto vale la pena. Y lo más importante, comenta. En serio, no te vayas sin dejar un comentario. Dime desde qué parte del mundo nos estás viendo. Cuéntame cuál fue tu parte favorita. O simplemente dime cómo se llamaba ese perro que aún llevas en el corazón. Este canal no se construye solo con historias, se construye con comunidad, con cada palabra que dejas escrita abajo. Y créeme, leemos todo. Cada comentario suma. Cada historia que compartes inspira nuevos videos. Y si llegaste hasta aquí, si sentís que este contenido merece seguir existiendo, que vale el esfuerzo que ponemos cada día, entonces te invito desde el corazón a hacer algo más.
Si podés, si está dentro de tus posibilidades, ayúdanos con una donación voluntaria a través de Gracias. Ese pequeño gesto ayuda a cubrir los costos de producción, de edición, de investigación y de tiempo que ponemos para traerte un nuevo video todos los días. No tenemos patrocinadores, no tenemos marcas detrás. Solo tenemos la voluntad de hacer que estas historias lleguen lo más lejos posible. Tu ayuda, por mínima que sea, nos permite seguir, nos permite sostener este canal con dignidad, nos permite contar la próxima historia, porque sí, ya estamos preparando otra, y como siempre va a ser real, va a ser fuerte, va a ser humana. Así que antes de irte hagamos un trato. Suscríbete, comenta, compartí. Y si podés, haz tu aporte en Gracias. Con eso, ya sos parte activa de Cuentos Peludos. Y para cerrar, te dejo una pregunta, una sola. ¿Cuál es tu mayor sueño? Lee esa pregunta en serio. Y si tenés ganas, respóndela en los comentarios. Nos encantaría conocerlo. Porque detrás de cada historia que contamos, también queremos escuchar la tuya. Gracias por estar, gracias por sentir, gracias por creer con nosotros. Nos vemos en el próximo cuento. Y que donde sea que estén Simón y Bruno, nos sigan cuidando desde el cielo.